Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que pasó esta semana en Hispanoamérica. Esto es de sur a norte, el resumen con las noticias del lunes 25 al viernes 29 de marzo de 2024. E iniciamos este viaje con los países del Atlántico Sur. En Argentina comenzó la semana con la noticia de Sebastián Oro, un niño argentino de 10 años que venció al número 1 del ajedrez mundial, el noruego Magnus Carlsen, en una partida rápida online. Bautizado como el Messi del ajedrez, los medios indicaron que Sebastián comenzó a dirigir sus trebejos hace 4 años durante la pandemia del COVID-19. Los medios argentinos también cubrieron la violencia de la ciudad de Rosario, donde los mafiosos tienen en jaque a las fuerzas de seguridad y hasta el Papa Francisco mandó un mensaje al consternado pueblo rosarino. Esta semana, las incendiarias declaraciones de Javier Milei llevaron a que el canal de noticias TN se refiriera a la canciller Diana Mondino como la bombera. La nota explicó que Mondino debe rectificar las inexactitudes y matizar los ataques ideológicos que Milei difunde y que afectan a los dos más importantes socios comerciales de Argentina, estos son China y Brasil. La canciller también vio a través de los medios de comunicación cómo su presidente llamó terrorista asesino al presidente colombiano Gustavo Petro, con lo cual el puente diplomático que une a estos dos países se desplomó. Mondino terminó la semana tratando de reconstruir relaciones rotas. En el ámbito local, el gobierno argentino continuó con su política de despidos y cierre de oficinas y organismos, lo que Javier Milei anunció como todo un logro de su gobierno ante la atónita escritura de algunos medios locales que seguían preguntándose sobre la situación de los que se quedaban sin trabajo. Milei también ofreció despedir a otros 70,000 empleados públicos más. Ese mismo día, un poco más tarde, los medios indicaron que quizá con el ánimo de calmar un poco el vértigo de emociones que se vive al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni redujo la cifra a solo 15,000 despidos. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional insistió durante la semana que, ante la necesidad de un ajuste económico, el gobierno argentino debería proteger la situación económica de los más vulnerables. En Uruguay, la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., dijo que en tiempos de campaña electoral los partidos políticos llenan las calles con plásticos de un solo uso y, hablando en términos de coherencia con el discurso de cuidado del medio ambiente, deberían generar un pacto para pregonar con el ejemplo, es decir, sin contaminar. H. también firmó para que la causa por una deuda justa esté presente en las próximas elecciones uruguayas, que también sirven como plebiscito para todas aquellas causas que hayan juntado 270,000 firmas. En esta semana, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social Uruguaya informó que ya contaba con 200,000 firmas para presentar su propuesta en las próximas elecciones: eliminar la parte privada del actual sistema mixto en la administración de pensiones. En lo económico, si bien bajaron las exportaciones de carne, la cosecha de arroz llegará al mercado con buenos precios por la caída en las exportaciones de India. Los productores uruguayos esperan generar $700 millones en exportaciones de arroz en 2024, 100 millones más que en 2023. Cabe señalar que Uruguay exporta el 95% de su arroz y es el octavo exportador global de este producto, según Ámbito Financiero. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, algunos medios siguieron revelando la influencia que el expresidente Horacio Cartes ejerce en el Poder Judicial y que lo beneficia en su trifulca legal contra el expresidente Mario Abdo Benítez. También cuestionan el papel complaciente del actual fiscal general Emiliano Rolón. Por su parte, el presidente paraguayo Santiago Peña, desde una entrevista televisiva en Argentina, culpó al gobierno de su antecesor, del expresidente Mario Abdo, por ser permisivo frente a la corrupción. Por su parte, la política online informó esta semana que las incautaciones del contrabando han disminuido en Paraguay, según un informe de Inside Crime. Durante la semana, algunos medios señalaron que los diputados paraguayos están decididos a romper las barreras comerciales que impiden que la carne de res de Paraguay ingrese al mercado estadounidense. Por su parte, el gobierno de Santiago Peña espera que los gobiernos de Taiwán e Israel lo apoyen en esta empresa.
Por su parte, el gobierno chino, potencial importador de productos paraguayos como carne y soya, le pidió una vez más al gobierno de Santiago Peña colocarse en el lado correcto de la historia al cuestionar las relaciones que su gobierno aún mantiene con Taiwán, que solo le compra carne de cerdo y menudencias. En Bolivia, el jueves el Movimiento al Socialismo celebró 29 años de vida, dividido entre los seguidores del expresidente Evo Morales, con una reunión en Santa Cruz, y los seguidores del actual presidente Luis Arce, que celebraron en la capital boliviana La Paz. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, solicitó a esta organización política que realice un Congreso Nacional consensuado y defina de una vez quiénes representan al movimiento ante la autoridad. En el tema de las elecciones judiciales, los diputados bolivianos recibieron más de 500 impugnaciones a la lista de candidatos seleccionados por la Comisión Legislativa para postular a los principales tribunales del país. Al viernes, los diputados aún seguían anunciando su vertiginoso avance en la revisión de cada caso. Los medios locales y extranjeros también resaltaron la inauguración de una nueva planta para la producción de biocombustibles en Santa Cruz. A partir de la soya, el girasol y la palma, el presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó que es la primera de 3 plantas proyectadas con la idea de no depender de las importaciones. La segunda planta de biocombustibles comenzará a operar al final de 2024. Y ahora recorramos la costa del Pacífico. La vocera de la Presidencia de Chile, Camila Vallejo, abrió esta semana la posibilidad de revisar la elección de jueces y fiscales en ese país, luego de que los medios difundieran que Luis Hermosilla, un abogado vinculado a poderosos grupos de interés chilenos, influyó en la elección de jueces y ministros de la judicatura chilena. La Corte Suprema, por su parte, ha iniciado un proceso de revisión de todos los nombramientos de jueces y ministros en los últimos tiempos. La investigación policial al abogado Luis Hermosilla está revelando una amplia trama de manejo de influencias en la política, seguridad y justicia en Chile. La semana pasada, Sergio Muñoz Yáñez renunció al cargo de director de la Policía de Investigaciones en Chile al quedar en evidencia que filtró información reservada a este abogado. Y en las constantes derrotas del gobierno de Gabriel Boric, el Poder Legislativo empujó al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a pedir presión popular en las calles. La oposición aprovechó para pedirle al gobierno que separe al Partido Comunista de la alianza gubernamental. Por su parte, medios como El Mostrador difundieron el mensaje del entorno del presidente Gabriel Boric: dialogar, dialogar y dialogar hasta que nos duela. En el Perú, la semana estuvo marcada por la frustración de las autoridades de la Fiscalía que investigan a la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito. La mandataria deberá responder sobre el origen de relojes y joyas de lujo que ostenta últimamente, así como algunos depósitos en sus cuentas bancarias. Al final de la semana, los fiscales seguían sin encontrar a la presidenta. En esta semana, los diputados en el Congreso avanzaron para aprobar una ley que impediría realizar investigaciones criminales a los partidos políticos. La iniciativa provino de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular, ambos involucrados en casos de crimen organizado y tráfico de influencias. Una encuesta publicada a mitad de semana en La República muestra la insatisfacción de los peruanos con los 3 poderes del Estado. El 89,4% no aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. El 90,8% no ve con buenos ojos al Congreso y el 88% no aprueba la labor del Poder Judicial. Ecuador comenzó la semana con la triste noticia del asesinato de Brigitte García, la más joven alcaldesa en Ecuador. Daniel Noboa declaró al respecto que García fue víctima del narcoterrorismo, que también estaría enquistado en la función pública. El lunes, el mandatario ecuatoriano estuvo en una ceremonia en la provincia de Cotopaxi, donde presentó un nuevo avión para el transporte de personal militar y el combate al narcotráfico, un Hércules donado por Estados Unidos.
y es precisamente en Cotopaxi, en Palo Quemado y Las Pampas, donde sigue creciendo la tensión entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El martes, 3 personas resultaron heridas por enfrentamientos en Palo Quemado y el mismísimo Vaticano dedicó un mensaje a los pobladores de esta zona para que resuelvan sus diferencias en paz. Los medios también informaron que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica está informando a la población local para realizar las consultas socioambientales previas al desarrollo del proyecto minero que desarrollará la empresa canadiense Atico Mining. Y mientras los medios ecuatorianos seguían las revelaciones de la investigación que realiza la Fiscalía contra la corrupción al interior de la función pública, el caso Metástasis, un nuevo motín carcelario sacudió la militarizada paz en Guayaquil. Al cierre de esta emisión contaban 3 muertos y el motivo de la insurrección habría sido consecuencia del maltrato de los militares hacia los presos. Y llegamos al norte amazónico. En Colombia, el ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, Mauricio Santoyo, recibió un ultimátum por parte de los magistrados que llevan el proceso de paz. O explica cómo colaboró con los paramilitares o lo devuelven a los tribunales ordinarios donde, según la nota de la Deutsche Welle, lo esperan juicios por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, casos por los que ya fue sentenciado en Estados Unidos. Y si bien Gustavo Petro comenzó la semana contemplando cortar relaciones diplomáticas con Israel, al final las cortó con Argentina. La gota que derramó el vaso de la impaciencia del mandatario colombiano fue que el presidente argentino Javier Milei lo llamara asesino terrorista en una entrevista en CNN. Si bien Gustavo Petro recibió un saludo solidario por su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario colombiano recibió duros comentarios por parte de funcionarios venezolanos. Y es que el gobierno colombiano se unió al gobierno brasileño para pedirle al gobierno venezolano que deje de perseguir a sus opositores y que les permita participar en las próximas elecciones presidenciales, como prometió hacer el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos acuerdos en Barbados firmados en octubre de 2023 con Brasil y Colombia entre los testigos. En Venezuela, el lunes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Daisy Rodríguez, informó que, por órdenes de su presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de Venezuela deberá aprobar lo más pronto posible una ley contra el fascismo y el neofascismo. Poco después, el fiscal general Tarek William Saab sostuvo ante los medios que seguirán persiguiendo opositores y desbaratando planes que busquen ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro, que hace poco declaró que su grupo político seguirá gobernando Venezuela en 2050. El lunes, Telesur mostró imágenes de las multitudinarias y festivas muestras de apoyo al presidente como candidato organizadas por Furia Bolivariana. Una nota del periódico El Nacional de Venezuela explicó que esta decisión presidencial ocurre cuando el gobierno viene aplicando una persecución sistemática contra la oposición venezolana. De todos modos, Deutsche Welle señaló que se registraron al menos 12 candidatos para las elecciones del 28 de julio y resaltó las candidaturas de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, y al ex parlamentario Enrique Márquez, ambos provenientes del movimiento opositor Un Nuevo Tiempo. Pero el sistema electrónico no dejó inscribir a la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática, la filósofa e historiadora doctora Corina Lloris, elegida por consenso para sustituir a la inhabilitada María Corina Machado. Vencido el plazo de inscripciones, María Corina Machado dijo a los medios que la oposición inscrita es muy conveniente a los intereses de Nicolás Maduro y poco después los gobiernos de Brasil y Colombia pidieron al gobierno de Venezuela cumplir con los acuerdos pactados. Las autoridades venezolanas extendieron la inscripción de candidaturas y, como la aplicación seguía impidiendo la inscripción de Corina Lloris, registraron a Edmundo González Urrutia, periodista de El Nacional, para preservar su lugar en la contienda. Ahora tendrán la primera mitad de abril para colocar a Corina Lloris como candidata. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. Esta semana se conocieron en Panamá algunas encuestas sobre las intenciones de voto de los panameños en las próximas elecciones presidenciales del 5 de mayo. José Raúl Mulino, del colectivo Realizando Metas, lleva la delantera.
Mulino reemplaza al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar una orden de captura por corrupción. El segundo lugar lo disputan Martín Torrijos, hijo del expresidente Omar Torrijos, y Rómulo Rú, del Cambio Democrático. El candidato oficialista, José Gabriel Carrizo, batalla en los últimos lugares de las preferencias. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos presentó en Panamá una guía para atender con enfoque de género los casos de violencia sexual que se vienen registrando en el paso fronterizo de la Selva del Darién. Costa Rica cerró el año 2023 con un crecimiento récord en las inversiones extranjeras directas, según publicó el diario Extra, con información de la promotora de comercio exterior. Estados Unidos, Bélgica, Suiza y Panamá son los países de donde proviene la mayor cantidad de inversiones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió el lunes algunos municipios del interior. Según Grama, el presidente continuó difundiendo la idea de producir más para salir del déficit presupuestal. En esta ocasión, ante los planes previstos en distintos sectores económicos visitados, el mensaje de la nota fue: la clave está en nosotros. República Dominicana aceleró la construcción de 400 kilómetros de un muro que separa su territorio nacional del convulsionado Haití. Y en eso, oficialistas y opositores parecen estar de acuerdo. Las críticas provinieron desde la Iglesia Católica, donde el tradicional sermón de las 7 palabras fue el pretexto para que los principales sacerdotes del país hablaran de los retos que enfrenta República Dominicana. Desigualdad social, cárceles inhumanas y muros que separan fueron los temas que difundieron los medios de comunicación. El gobierno de Nicaragua salió en defensa de las decisiones electorales del gobierno de Nicolás Maduro y calificó de jauría infame a todos los países latinoamericanos que piden elecciones justas y sin persecución de opositores. En Nicaragua la Semana Santa se vive sin procesiones y dentro de una fuerte vigilancia policial, como informan diversos medios locales. Y el viernes los medios divulgaron que los dirigentes de una organización evangélica fueron condenados a penas de cárcel y multas por lavado de activos, aunque algunos medios se preguntan por las motivaciones políticas detrás de estas condenas. Los medios también hablaron de las gestiones que realiza la Organización de Estados Americanos para regularizar sus relaciones con Nicaragua. En El Salvador, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó este fin de semana la necesidad de reactivar el proceso de reparaciones para las víctimas de la guerra civil detenido desde 2020 por el gobierno de Nayib Bukele. En su nota, Deutsche Welle recuerda que entre 1980 y 1992, la guerra entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército salvadoreño generó más de 75,000 muertes y más de 8,000 desaparecidos. El lunes, el gobierno desplegó 5,000 soldados y 1,000 policías en varios municipios en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador, y mostró imágenes de una amplia formación militar detrás de 2 jóvenes arrodillados, los sospechosos de cometer 2 asesinatos y supuestos miembros de una pandilla de criminales que aún debe andar rondando entre los matorrales del norte salvadoreño. Y el miércoles, Amnistía Internacional advirtió al gobierno salvadoreño que seguir extendiendo el estado de excepción agravará aún más la crisis en derechos humanos ocasionada por la falta de voluntad del gobierno de investigar sus excesos. En su nota, Deutsche Welle informó que van 78,500 detenidos en los 2 años de guerra contra las pandillas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, comenzó la semana de gira por Estados Unidos. Prensa Latina informó que el mandatario se reunió con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y los temas giraron en torno a la seguridad y la migración. Y llegamos al norte. El lunes, los medios mexicanos informaron que se descarriló el recientemente inaugurado Tren Maya, obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el periódico El Economista explicaron que un vagón se salió de los rieles en el momento que realizaba un intercambio de vías a tan solo 10 kilómetros por hora. Las autoridades han comenzado la investigación porque, como señaló el presidente mexicano, cuando tocó el tema, pudo ser error humano o intencional. Está raro, dijo.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, calificó de absurda la propuesta migratoria que planteó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante una entrevista a la cadena estadounidense CBS. Invertir $20,000 millones anuales para el desarrollo de América Latina, levantar las sanciones a Venezuela, eliminar el embargo a Cuba y regularizar a los mexicanos en Estados Unidos. Johnson agregó que su país debe buscar la manera de obligar al gobierno mexicano a cooperar. Poco antes, Deutsche Welle informó sobre las protestas de migrantes en el sureño estado de Chiapas. Los casi 2,000 manifestantes calificaron de cruel a la política migratoria de México, que expondría a los migrantes al robo, al secuestro y a la extorsión. Y ante el comentario donde el presidente argentino Javier Milei lo llamó ignorante, Andrés Manuel López Obrador dijo que fue una respuesta porque él antes lo llamó facho conservador a Milei. El mandatario mexicano también exhibió una gráfica que muestra el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense durante su gestión y dijo que una economía moral es mejor que el neoliberalismo. No comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecie al pueblo, dijo López Obrador, y desestimó romper relaciones diplomáticas con Argentina. Y finalizamos con el dato de la semana. Según el sitio Statista, con datos del 2022 citados por el periódico La República, México y Chile son los países latinoamericanos que más fruta exportan al mundo. El primero con exportaciones que superan los $9,000 millones y el segundo con más de $6,000 millones en exportaciones. Después vienen Perú y Ecuador. El primero con exportaciones superiores a los $4,500 millones y el segundo con más de $3,700 millones en exportaciones de frutas. Estos 4 países forman parte del club de las 15 más grandes naciones exportadoras de frutas del mundo, una lista que lidera Estados Unidos. Y esto fue nuestro recorrido. Para quienes celebran la Semana Santa, les deseamos felices Pascuas y nos escuchamos la próxima semana.